Pues empezamos esta noche con César Barriada, concejal del Grupo Municipal Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Y vamos a ir tratando pues diferentes temas pues que afectan evidentemente a todos los burgaleses. Vamos a empezar pues uno por uno, desplegando uno por uno y analizando uno por uno. En primer lugar, San Juan de los Lagos, esas pistas de fútbol 7 que hace un par de semanas el Grupo Municipal Popular denunciaba pues que los jóvenes se saltaban esas vallas pues evidentemente pues para jugar al fútbol, que es para lo que están, pero claro, estas pistas se inauguraron en febrero y están cerradas. Así es, se trata de un proyecto, de hecho, que comenzó el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, en la anterior legislatura y que se ha cerrado este año, pero donde desde el 10 de febrero, que se vio la foto del alcalde y del concejal Levi Moreno realizando la inauguración del campo de fútbol, pues no hemos vuelto a saber absolutamente nada más. Es una instalación que no se ha puesto a disposición de los burgaleses, que durante todo este periodo de tiempo pues ha ido estando simplemente incorporada a las distintas infraestructuras con las que cuenta el Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas, pero que desde luego no han podido disfrutar los burgaleses. Y una instalación donde, bueno, pues ha habido pues, últimamente, sobre todo los fines de semana, aprovechando ya el buen tiempo y que se han acabado las clases, las posibilidades de que jóvenes hayan saltado la valla pues para poder hacer uso de la infraestructura, de poder jugar al fútbol durante pues, los fines de semana principalmente, con el consiguiente peligro que eso conlleva. Cierto es que, que no es una infraestructura que se pudiera utilizar en estos momentos por motivos de la pandemia, pero el hecho de que se encuentre en esas circunstancias pues genera probablemente problemas en cuanto a que pudiera haber un accidente o que pudiera haber cualquier cosa dentro del campo y que bueno, pues hubiera perjudicado seriamente. Y luego, por otro lado, pues son muchos los clubes de la ciudad que a lo largo del tiempo vienen demandando infraestructuras para poder desarrollar sus entrenamientos con normalidad, o porque requieren más horas, porque han incrementado el número de participantes o el número de competiciones en las que disputan directamente su actividad, y bueno, pues se podría haber puesto evidentemente a su disposición para que fuera uno de los lugares en los que se pudiera realizar también entrenamientos por parte de los clubes que sí que les estaba permitida la práctica del deporte. Mucha gente se preguntará en su casa por qué unas pistas de fútbol 7 que están al aire libre no se pueden utilizar por motivos de pandemia, porque por ejemplo nos trasladamos, por ejemplo, se me ocurre el Parque Europa, que son unas pistas pues, que están abiertas, allí todo el mundo está jugando sin problema, o podemos ir a un frontón y podemos jugar. ¿Por qué es el motivo de que las pistas de San Juan de los Lagos no se pueden abrir? Bien es cierto que el uso de las instalaciones municipales requiere ceñirse a la normativa, en este caso a la normativa regional que emana de la Junta de Castilla y León y donde hay determinadas restricciones en el uso y sobre todo ha habido unas restricciones severas en el uso de las infraestructuras. Eso implicaba que pudieran estar disponibles para clubes donde bueno, pues hay fichas federados, etcétera, etcétera, pero no al uso cotidiano de lo que pueden ser el resto de los burgaleses, ¿no? Posteriormente, si las comparamos con aquellas que están en la calle, en abierto, pues no deja de ser más que una infraestructura que depende del ayuntamiento, pero que no requiere de esos cuidados o no requiere de esas previsiones. En el caso de las pistas de San Juan de los Lagos, es una pista cerrada que depende del ayuntamiento, en este caso del Servicio de Instalaciones Deportivas, y como tal tiene que ceñirse evidentemente a la normativa. Hablabas de clubes que habían solicitado el acceso a estas pistas. No sé si nos puedes dar algún nombre o de verdad hay una solicitud clara y ha habido personas que no es algo que se esté inventando el Partido Popular, que es verdad. Nosotros estamos viendo a lo largo de las reuniones que hemos mantenido con distintos clubes de la ciudad durante todo este tiempo que han ido solicitando al Servicio de Instalaciones Deportivas pues un mayor número de horas para poder realizar los entrenamientos y esas horas no se les han concedido pues porque ya estaban bastante ajustadas y por un lado es lo que se nos estaba diciendo y por otro lado en cuanto a que no había infraestructuras. Hablamos de clubes como por ejemplo puede ser el Bupolsa para la subsección femenina
zona de fútbol de sala, etcétera, etcétera, que bueno, pues han requerido incluso de más horas en instalaciones como puede ser el Polideportivo de San Amaro. Hablamos de estos clubes como podemos hablar de otros, ¿no? Y que realmente es una demanda. Es decir, a día de hoy, si hay una cosa en la que hemos coincidido con todos ellos es que todos demandan más horas, pero sin embargo no todos tienen las horas que precisan y que quieren. Entonces, pues evidentemente contar con una nueva infraestructura en la ciudad, como es el caso de la pista de fútbol de San Juan de los Lagos, hubiera permitido poner a disposición de estos clubes más horas a través de las cuales pueden destinarlas al entrenamiento y desde luego a fomentar el deporte. Comentabais que hay un cierto riesgo, un cierto peligro en que estos jóvenes, ¿no? Pues que van allí, pues es que van a jugar al fútbol en realidad, porque para eso están. Pues hay un cierto riesgo en que se salten estas vallas. No sé si se han tomado medidas en estas 2 semanas desde que anunciasteis que podría pasar pues, un golpe, una caída. No sé si ha habido más seguridad, se ha puesto algún tipo de valla, alguna vigilancia. Desde luego, las circunstancias en las que se mueven estas pistas son las mismas. Bien es cierto que bueno, pues lo normal es que no pase nada, pero en un momento dado, bueno, pues gajes del oficio, ¿no? Que alguien se pueda torcer un tobillo, que pueda romperse un hueso, pues si para poder acceder a la pista has tenido que saltar la valla, hacerlo a la inversa, pero con un problema serio de estas características o ante la imposibilidad de poder acceder medios sanitarios para poder dar solución o resolver la situación, pues hombre, evidentemente es complicado. ¿Qué se nos ha dicho? Bueno, pues se nos ha dicho que iba a haber algo más de vigilancia por parte de la policía local en cuanto a prever que no se produjeran estas situaciones. Bueno, al final estos jóvenes solo van a jugar al fútbol. No sé si que la policía local les dé una llamada de atención va a evitar que lo sigan haciendo, porque, en fin. Pues es evidente que es mejor que se vayan a jugar al fútbol en San Juan de los Lagos a que estén haciendo botellón en otros sitios. A eso voy, porque se ofrece alternativas a los jóvenes, luego se las quita, luego no se les da otra, prohibiciones y demás. Entonces entiendo que, bueno, pues si son chicos que van a jugar al fútbol, que sí, obviamente corren el riesgo de que se caigan y demás, pero bueno, que están al aire libre, estamos en verano, están de vacaciones. Yo creo que eso los políticos, incluso el alcalde, lo debe de entender y darles pues al menos soluciones. Sí, efectivamente, pero también tenemos que ser consecuentes y también tenemos que ser respetuosos con las medidas sanitarias que se tienen que cumplir y que están precisamente para cumplir por parte de todos. Por supuesto, por eso yo le comentaba al principio, digo, ¿y qué diferencia hay? Claro, es que unas son como que son dependencias del ayuntamiento, las otras no, es algo ya más público, en fin, es como que llama la atención a la gente, bueno, a los ciudadanos que nos están escuchando desde casa y dicen, unas sí, unas no, no entendemos, así que la explicación ahí está, César, así que gracias. Vamos a ir con otro tema, el tema del plantío, del vaso de la piscina familiar, de la piscina del plantío. Es cierto que hace 2 semanas, quiero recordar, Levi Moreno, concejal de Deportes, anunciaba que se iban a destinar 2,5 millones de euros, no sé si me equivoco, sí, es correcto. 2,5 millones de euros para arreglar este problema. Él decía que no se iba a pillar los dedos diciendo si la piscina iba a estar abierta el año que viene, la piscina familiar. Él decía que la olímpica y la juvenil, la juvenil estaría abierta, pero él no sabría decir si la familiar no. Pues aquí podemos aportar simplemente datos que yo creo que van a entender perfectamente los burgaleses. El proyecto de la remodelación de las piscinas de San Amaro ya comenzó también en parte en la anterior legislatura, sobre todo en la parte de los vestuarios, en la parte del edificio central. Sí que bien es cierto que la redacción del proyecto respecto del vaso es algo que se inició en base a una modificación de crédito que hubo a finales del año 2019. Pero también es cierto que precisamente desde el año 2019, cuando se realizó esa modificación y se posibilitó el poder realizar la redacción del proyecto básico y de ejecución de estas obras, pues han ido, tal y como va avanzando el equipo de gobierno, a saltos y sin una previsión, sin una planificación. Hemos visto cómo desde octubre del 19, cuando se inicia el expediente y se adjudica a la empresa que resultó pues ganadora en esa licitación en febrero del 2020,
pues bueno, luego sí que bien es cierto también que hay que ser sinceros y que la pandemia nos cogió a todos desprevenidos en el año 20. Pero los proyectos se presentaron en junio, julio de ese año. Hubo ya la posibilidad de enviar a las distintas áreas del ayuntamiento que se ven afectadas precisamente por estos proyectos, por este proyecto, para que le dieran el visto bueno. Y hemos visto cómo ha estado durmiendo el sueño de los justos hasta que básicamente en junio-julio de este año 21 empiezan de nuevo a haber respuestas a esos informes, a esas peticiones de informes. Y se adjudica por urgencia prácticamente a finales de julio de este año 2021. Esta es la situación que incluso, y la falta de creencia en este tipo de proyectos, Marina, que incluso en el año 20, dentro de los presupuestos del ayuntamiento que se aprobaron con el visto bueno de Ciudadanos y del Partido Socialista, no se incorporaba inversión alguna en las piscinas del Plantío, ni siquiera en la ahora estrella también del Polideportivo de San Pedro y San Felices. Todo ello se derivaba a la venta de suelo municipal, es decir, no había un solo euro para abordar estas instalaciones, el proyecto de estas instalaciones. Este año, 2021, se aprobó también en marzo el presupuesto de la mano de Ciudadanos y de la mano del PSOE y nuevamente se dejaron fuera las piscinas del Plantío y se dejaron fuera el proyecto del Polideportivo de San Pedro y San Felices. Tuvo que ser a través de una modificación de crédito donde esta vez sí ya se incorporara la posibilidad de abordar las inversiones que se precisaran de manera plurianual para poder llevar a cabo esta instalación. Y contestando a esa pregunta que me lanzaba respecto de si los burgaleses iban a poder disfrutar de estas piscinas en el año 22, pues lamentablemente no va a ser posible. No va a ser posible por una cuestión simple de matemáticas, y son los tiempos. Si en el mejor de los casos esta obra puede estar adjudicada a finales de año, en torno a finales de noviembre, diciembre, pues ya no es solo que ese es el tiempo para poder resolver y poder adjudicar y evidentemente poder iniciar las inversiones plurianuales, que tienen que estar iniciadas en la adjudicación dentro de este año 21, sino que el periodo de ejecución de estas obras van a ser en torno a 7-8 meses, con lo cual las matemáticas que no fallan, si empezamos en enero, pues nos vamos a agosto, septiembre, cuando podrían estar bueno, pues a disposición de los burgaleses, siempre y cuando de por medio no mediara precisamente algún tipo de incidencia o algún tipo de problema pues con la infraestructura, con el tipo de suelo. Claro, que se podrían encontrar otros problemas aparte del vaso de agua, ¿verdad? Porque correcto, son piscinas que, bueno, que tienen muchos años, son, vamos, las tradicionales en Burgos que hemos ido todos. También me gustaría decirte, César, que estas piscinas estuvieron a vuestro cargo, al cargo del Partido Popular, durante 20 años y no se realizó ninguna obra por allí. Bien es cierto que las piscinas se desarrollaron, bueno, pues desde que se desarrollaron no se ha realizado este tipo de inversiones. Sí que se han realizado inversiones de mantenimiento a lo largo de este periodo de tiempo, pero también es cierto, y tenemos que ser consecuentes, de que durante todo este periodo hemos sufrido una gran crisis, sobre todo una crisis que comenzó en el 17 y de la que empezamos a salir a finales del 13, principios del 14. Estos fueron unos momentos donde desde el Ayuntamiento de Burgos, igual que desde otras administraciones locales, se puso el objetivo en los ciudadanos, no tanto en las infraestructuras. A cambio de esta decisión de poner en primer lugar, evidentemente, a las personas, pues es evidente también que las infraestructuras han sufrido algún que otro percance. Pero a este respecto también quiero recordar que, por ejemplo, en el año 16, en abril del 2016, una proposición de pleno, se planteó la necesidad de realizar pues un plan, ¿no? Un plan director que tuviera que ver con las instalaciones municipales, donde además de atajar la situación en la que se encontraban no solo las piscinas, sino el resto y al completo todas las infraestructuras de la ciudad de Burgos, pues contó con el voto favorable de todos los corporativos, salvo, curiosamente, del Partido Socialista, ¿no? Ese Partido Socialista que en estos momentos indica o dice que, bueno, pues que es que nosotros no les habíamos prestado la atención suficiente
referente a las piscinas. También quiero recordar que de los presupuestos del año 20 se devolvieron precisamente a remanentes cerca de 1.200.000 euros, 1.200.000 euros que estaban destinados para la modificación, para el mantenimiento y reestructuración de determinadas infraestructuras, ¿no? Eso hubiera llevado a cabo, hubiera permitido, por ejemplo, que se hubieran realizado unos mantenimientos mínimos de baldosas, de determinadas cuestiones y que no hubieran ocurrido pues, incidentes o accidentes como hemos sido todos conscientes en las últimas semanas, ¿no? Con el uso de las piscinas este año y en menor medida por estar bueno, pues reducido el acceso en el año 20. También estas baldosas tienen muchos años, no solo 2 años desde que entró el Partido Socialista al gobierno local, en fin, que también se está sufriendo ahora también una crisis, porque la justificación desde 2007 estamos en crisis ya ahora también. Entonces no sé si es un poco lanzar balones fuera y no querer esa responsabilidad política que... Claro, pero hay una diferencia fundamental, Marina, y es el hecho de que en aquellos momentos el aporte económico estaba destinado a eso. En este momento el ayuntamiento cuenta con presupuesto, que es diferente a no haber contado con presupuesto para poder abordar todas estas actuaciones, y además de contar con presupuesto, cuenta con los votos. Es decir, que ya no es solo contar con presupuesto, sino que tiene absolutamente todas las posibilidades para poderlo haber llevado a cabo. De hecho, una de las ventajas que ha permitido que las inversiones hayan, bueno, en cierto modo, crecido durante este año y el año anterior, es el hecho de que se suspendiera la regla de gasto. Una regla de gasto que, recordamos, ha permitido que el ayuntamiento gastara más de lo que podía, en principio, tener previsto cuando estaba en funcionamiento y cuando estaba en vigor, como eran los casos de los años anteriores, donde había unas limitaciones directamente para poder realizar inversiones. Algo que se ha levantado y que, ante esa situación, no se ha sido capaz de realizar las inversiones pertinentes, ya no solo en mantenimiento, sino en la gestión de las infraestructuras. Desde el Partido Popular también se proponía hacer un arreglo o una rehabilitación de los vestuarios. En este presupuesto de 2,5 millones de euros no está contemplado nada de eso, simplemente el vaso de la piscina familiar. Y recordemos, es que 2,5 millones de euros, ya estamos acostumbrados a hablar de cifras muy altas, pero es mucho dinero. De hecho, las piscinas municipales de Burgos, la piscina familiar de Burgos es una de las mayores de la región, y ello conlleva también el que a la hora de realizar ya no solo la reparación, porque no estamos hablando de realizar una reparación, estamos hablando de realizar de nuevo todo lo que es la construcción del vaso, el adaptarlo precisamente para personas que tienen movilidad reducida, el hecho de que incluso el propio tobogán ya no cumple con la normativa básica, también se requiere de una nueva infraestructura. Es decir, la inversión es probable que esté más que justificada en cuanto al hecho. De hecho, hay también la incorporación de los vestuarios, hay una intervención sobre el edificio central, etcétera, etcétera. No es solo exclusivamente el vaso, llevan algo más, ¿no? Pero bien es cierto que bueno, pues consideramos que esa inversión, que evidentemente bueno, pues es necesaria y que la ciudad de Burgos lleva persiguiendo mucho tiempo, como comentabas, desde hace muchos años, pues ha llegado el momento de abordarla. Lo que no vemos es claramente la intención de abordarla, puesto que eso podría haber sido algo que, aprovechando precisamente la pandemia y el parón, donde los ciudadanos no han podido disfrutar de las infraestructuras municipales como en otras circunstancias hubieran sido posible, pues haber abordado en ese momento, en esos tiempos. Hemos de dar un dato también adicional. De hecho, los abonados municipales han pasado de 43.000 a 27.500. Estamos hablando de que se ha reducido casi en un 41% la reducción de los abonados. ¿Eso a qué conlleva? Pues también probablemente tengamos que pensar si el motivo por el que se han reducido los abonos, aparte de las circunstancias de la pandemia, tiene que ver con el nulo mantenimiento que se han realizado durante estos 2 años también de las infraestructuras. Es probable que sí, porque antes de empezar la entrevista César me comentaba que por Twitter uno de nuestros ciudadanos burgaleses fue a pasar allí la tarde a las piscinas del plantío y a causa de
pues de la rotura de una baldosa, pues hizo un corte, entiendo que en el pie, y tuvo que acudir a urgencias. Claro, todo tiene sus consecuencias. Así es, esas son un poco las circunstancias en las que nosotros también estamos viendo la dejadez del equipo de gobierno y de sus socios ciudadanos en cuanto al hecho de que una cosa es realizar las inversiones de las grandes infraestructuras y otra también es el día a día, el mantenimiento de lo que tenemos. De hecho, Burgos es una de las ciudades, o era una de las ciudades que contaba en proporción con el mayor número de abonados, ¿no?, a las instalaciones deportivas. Por algo sería, evidentemente, ¿no? Y todo ello pues ha venido ahora en estos últimos años a conllevar una ausencia total de mantenimiento y que deriva pues en incidencias como esta de este usuario de las piscinas que hace apenas una semana pues se cortó precisamente con una baldosa, y poner las baldosas en orden no requiere de una gran intervención, es simplemente mantenimiento y querer abordarlo. Al final, la dejadez política, no sé si por unos o por otros, César, las consecuencias siempre las pagan los que van a disfrutar de estas instalaciones, que son precisamente quienes votan, los ciudadanos. Así es, la ciudad pone las infraestructuras, bueno, crea las infraestructuras y posteriormente ha de mantenerlas, pero para uso y disfrute de los ciudadanos. Las circunstancias en algunas ocasiones impiden que se puedan realizar todas las inversiones que fueran deseables, y en otras simplemente pues que se han planteado otra serie de cuestiones como prioritarias. En fin, el verano que viene veremos qué es lo que pasa, a ver si, bueno, a ver si han empezado las obras. Yo ya es que hasta que no lo vea, no me lo creo. Vamos a ir a otro tema también deportivo, y es precisamente el polideportivo de San Pedro y San Felices. En fin, una obra también para la que se va a destinar 3 millones de euros, así lo anunció Levi Moreno, el concejal del Partido Socialista, allá por el mes de marzo. Y dijo que antes de acabar pues este año 2021 iban a comenzar las obras. Pues si las piscinas del Plantío es una infraestructura delicada y compleja que ha supuesto que hasta julio no se haya sacado adelante el proyecto básico de ejecución, o sea, la contratación del proyecto básico de ejecución, en el tema de San Pedro y San Felices la situación es todavía más dramática, puesto que a día de hoy, al margen de haber sido también un expediente que se comenzó a la vez que el del expediente de las piscinas del Plantío, pues no se han redactado ni siquiera pues todavía todo lo que tiene que ver con las posibles adjudicaciones, ¿no?, la licitación definitiva. A día de hoy hemos visto también en el propio expediente que los últimos movimientos corresponden pues a este año. Desde el año pasado, desde también junio, julio, que fue cuando se empezaron a remitir a las distintas áreas la documentación para que fuera revisada y corregida, en el caso de que así se precisara, pues hemos visto que a día de hoy, en julio no, ya estamos mediados de agosto del 2021, continuamos todavía con dificultades, puesto que la documentación que se presentó por parte del adjudicatario contemplaba numerosos errores o incluso en algunos casos pues algunas cuestiones que no se habían tomado en determinación, ¿no?, que no se habían abordado, lo cual impide que a corto plazo sean resueltas y se pueda sacar a licitación, con lo cual volvemos de nuevo otra vez a esa política de avisos, a esa política de anuncios, pero no a una política de realidades. El polideportivo de San Pedro y San Felices está muy lejos todavía de poder adjudicar. Porque claro, ahora con el verano llega septiembre, que si no sé qué, yo ya digo que hasta que no vea allí una excavadora, unos albañiles, yo no me lo creo, pero sinceramente en 4 meses el licitar una obra, adjudicar una obra, complicado. Más que complicado es que ni siquiera está la documentación para poder empezar con la licitación, lo cual eso va a llevar también un retraso adicional. Un retraso adicional, de nuevo, sobre una de las infraestructuras que era el marco emblemático del equipo de gobierno en ese acuerdo con Ciudadanos, las piscinas del Plantío y el polideportivo de San Pedro y San Felices. Las piscinas del Plantío pues parece que van arrancando, a saltos, pero arrancan. Sin embargo, el polideportivo de San Pedro y San Felices, a pesar de tener también una dotación en torno a una estimación en torno a esos 3,2 millones de euros para su desarrollo, pues es que a día de hoy está muy lejos, puesto que ya te digo que no
no se encuentran todavía ni siquiera la documentación finalizada ni cuenta con el visto bueno por parte de las distintas áreas para poder proceder con la licitación. Y como bien indicas, son 3-4 meses los que nos quedan ya para finalizar el año. Son los propios usuarios del polideportivo los que han ido pidiendo estas mejoras, pero claro, ¿qué pasa? Cuando empiecen esas obras ellos se van a tener que ir de allí y, por ejemplo, allí se practica un deporte como es la gimnasia rítmica que, bueno, pues hablábamos, ¿no? Que se requieren a veces cierto material que en otros polideportivos pues no se dispone. Para jugar al voleibol, al baloncesto y al fútbol, pues en fin, es una pista, pero en este caso se necesita un foso o, bueno, un tatami. ¿Y qué va a pasar, ¿no? Con estos gimnastas que estaban realizando su actividad allí, pero una vez que empiecen las obras, si es que empiezan, tendrán que irse a algún lado o tendrán que entrenar en algún otro lado? Pues se avecinan dificultades, evidentemente. Hay una serie de disciplinas que probablemente tengan más facilidad para poder continuar desarrollando su actividad en otras infraestructuras municipales o bien en otras infraestructuras privadas, pero si bien es cierto que durante el periodo de tiempo que duren las obras no podrán desarrollar su normal actividad allí. Y hay algunas otras pues, que requieran, por ejemplo, del uso del foso, etcétera, etcétera, que es todavía más complejo porque las instalaciones municipales pues no cuentan precisamente con la posibilidad de poder poner a su disposición alguna otra localización, alguna otra ubicación donde poder llevar a cabo con seguridad y poder llevar a cabo este tipo de disciplinas. No sé, una vez que empiecen estas obras, no sé si se ha estimado cuánto tiempo pueden durar estas obras, porque, en fin, hay que empezar de cero. Eso es, en este caso ya no solo es que haya que empezar de cero, es que hay que derruir lo que hay para volver a construir y desde luego pues tratar de crear de nuevo un nuevo polideportivo multifuncional para la ciudad. Es más, aparte de los tiempos, que eso lo vendrán determinados precisamente por el proyecto que aún no se ha presentado, que aún no se ha cerrado, lo que sí que nosotros estábamos planteando como Grupo Municipal Popular es el facilitar que esta nueva infraestructura se piense también en ella para aquellos otros deportes que ahora mismo no tienen la posibilidad de ser acogidos en otras infraestructuras propias de la propia ciudad, ¿no? Hablamos del tenis de mesa, hablamos del esgrima, hablamos bueno, pues de una serie de disciplinas que tienen dificultad para encontrar la localización idónea y sobre todo pues, que se pueda cumplir para poder desarrollar las competiciones pertinentes o incluso pues, los entrenamientos y que no sean de quita y pon, como estamos viendo que les ocurre en algunas otras de las infraestructuras. Entonces, lo que sí que les planteamos ya también desde aquí al equipo de gobierno y que también lo hemos planteado públicamente en alguna otra ocasión, es el hecho de que se contemplen esas posibilidades de poder utilizar este nuevo polideportivo con el que contará la ciudad, si es que en algún momento acaba el procedimiento correspondiente, pues para albergar estas disciplinas y poder de alguna forma también dar cabida a estos deportes que, bueno, pues que requieren de unas capacidades y requieren de unas características diferentes. Por ejemplo, estamos hablando de las personas que juegan al tenis de mesa, que ahora están pues entrenando en el polideportivo de Riobena y que pues bueno, lo hacen de aquella manera, ¿no? Sacando mesas, vendiendo mesas y... La verdad es que he tenido la oportunidad de poder estar con ellos en numerosas ocasiones y bueno, pues ya es una parte del proceso de entrenamiento de todos los días en esta disciplina, ¿no? El tenis de mesa, en el que hay que sacar las mesas, hay que recoger las mesas, hay que colocarlas, hay que ponerlas. Y sobre todo, una de las dificultades que han tenido hasta hace recientemente es el hecho de la luminosidad que se precisaba para poder competir, ¿no? Bueno, se requieren unos lúmenes mínimos, unos lúmenes que en este momento ahora sí que está cumpliendo, pero que con anterioridad el polideportivo Riobena pues no cumplía. Eso implicaba en algunos momentos que pudieran haber supuesto alguna sanción para el propio club en cuanto al no cumplimiento de la normativa. Son además clubes que bueno, pues están jugando en la élite. Estamos hablando del tenis de mesa Burgos, por ejemplo, que acaba de bueno, pues venir de Europa, de una competición europea, que ha estado también bien posicionado
posicionado en el campeonato nacional y donde además tiene algunos palistas pues con un futuro muy prometedor, ¿no? Entonces yo creo que además de favorecer el deporte dentro de la ciudad de Burgos, debemos de también apoyarnos en el deporte para promocionar la propia ciudad, como lo están haciendo pues muchos de los clubes que compiten en la élite y que compiten fuera y pasean nuestro nombre. No solo acordarnos, ¿verdad?, del fútbol, baloncesto, bueno, y rugby en este caso, que obviamente los apoyamos, pero, en fin, que hay otros deportes que a veces se quedan un poco como olvidados o en la sombra y que, bueno, que también necesitan ese apoyo desde las administraciones públicas. Así es, así es. Es más, ya no solo los deportes que pueden estar... que se pueden ser más minoritarios, sino incluso también el deporte femenino. Es una de las apuestas también del Grupo Municipal Popular en cuanto al hecho de promocionar y promover el que se puedan, por parte de las distintas disciplinas, incorporar el deporte femenino y proyectar y promover estas disciplinas desde estas áreas. Hemos visto importantes éxitos también, por ejemplo, en Burgos, en el Club de Fútbol Nuestra Señora de Belén, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que lo estamos viendo en el fútbol, igual que lo estamos viendo en el tenis de mesa, igual que lo estamos viendo en el atletismo, o igual que lo estamos viendo en otras disciplinas, creemos que con una apuesta por parte de la administración para poder favorecer el que haya esa situación de competitividad y de competición incorporando el ámbito femenino, también mejoraríamos los éxitos y además trataríamos de tener un deporte sobre todo pues mucho más inclusivo. Igualitario, al fin y al cabo, ¿verdad? Que, en fin, pues ojalá y además que te escuchen también desde el Partido Socialista. César Barriada, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Iremos viendo cómo se van desarrollando estos proyectos. Si van bien, pues también nos los tendrás que contar. Sin ningún problema. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.